Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge García, soy astrofotógrafo y bueno, mi intención con este vídeo no es hacer una review exhaustiva, ni un unboxing, ni nada parecido. Este vídeo trata de astrofotografía y la astrofotografía pues normalmente está asociada a un tipo de disciplina compleja, con gran equipamiento, mucho peso. Si nos tenemos que ir al campo con el telescopio, todos sabemos lo que significa eso, prácticamente el maletero completo del coche. Y bueno, pues una gran cantidad de cosas que son susceptibles a poder fallar, ¿no? Pues tenemos que llevar una batería extendida, tenemos que llevar un trípode pesado, contrapesos, hay que llevar un ordenador, hay que alimentar ese ordenador. Luego hay una serie de cosas que los telescopios necesitan, como las cintas calefactables, que tienen que ser alimentadas por electricidad. Eh, Se nos olvida cualquier cosa y básicamente no hacemos absolutamente nada esa noche y nos podemos volver tranquilamente a casa. ¿Qué ocurre? Pues que en los últimos años ha salido un concepto de telescopios todo en uno. Estos telescopios todo en uno, la verdad es que tienen la capacidad de hacer astrofotografía porque llevan todo incluido en el mismo pack. Es decir, realmente este telescopio que veis aquí, el Seastar S50, es un telescopio que lleva un triplete apocromático de 50 milímetros con 250 milímetros de focal, un f5 básicamente, una cámara ZWO, creo que es la ZWO así 462, una típica cámara de estas planetarias en color. Lleva un calentador para que en el caso de que haya problemas de humedad y rocío podamos mantener la lente más caliente y no se deposite ni se empañe. Lleva también un trípode, que no sé qué tengo puesto ahora mismo, pero es un pequeño trípode que es totalmente, perfectamente utilizable. De hecho, lo estoy utilizando ahora para poner el móvil y poder hacer esta review. Y luego lleva una pequeña rueda de filtros que tiene un filtro típico de corte de infrarrojo y ultravioleta y adicionalmente lleva un filtro de polifluoromilito. Luego os contaré por qué es importante este filtro. Eh, Al final es un aparatito que se puede controlar con el móvil sin ningún tipo de problema. Levanta su propia wifi, o sea que es totalmente, perfectamente posible controlarlo con un móvil sin ningún tipo de problema. Todo lo que es la parte software está en la aplicación que se descarga del móvil y por lo tanto el cacharro no necesita más que una conexión wifi y Bluetooth para poderlo controlar. Y luego, pues, adicionalmente a esto, tenemos también pues, una montura altazimutal con GoTo y un sistema de computación muy similar al que pueda tener Citra WO para otros dispositivos, sus famosos ASIER, ¿no? Que realmente es un software muy integrado que permite controlar toda la funcionalidad del telescopio, básicamente con una cajita muy pequeña, ¿no? Pues todo eso viene dentro de este telescopio. Es decir, tenemos la óptica, la cámara, el sistema de enfoque automático, el sistema de control, la rueda de filtros y la cinta anti-bow. Tenemos una aplicación móvil que va actualizándole a toda pastilla, es decir, en lo que tengo el telescopio ya he actualizado esa aplicación 3 veces y cada vez que actualizan incrementa la funcionalidad. Por ejemplo, anoche pude hacer pruebas directamente conectando el telescopio a la wifi de casa. El telescopio estaba afuera y yo estaba sentado tranquilamente en el salón viendo una serie y viendo cómo iba avanzando el trabajo del telescopio. Básicamente, eh, todos estos telescopios funcionan de la misma manera. Se trata de telescopios altazimutales, como ya he dicho. Los primeros que aparecieron con este concepto de All-in-One Telescope fueron los Baonis, ¿no? Baonis es una marca francesa de innovación que sacó el primer telescopio de este tipo, que era el Stellina. El problema del Stellina es que era extremadamente caro, es decir, hablábamos de un telescopio de casi 5.000 euros.
por unidad, ¿no? Es muy bonito, bastante potente, pero creo que a día de hoy ya está superado a nivel tecnológico por todo lo que está llegando y realmente pocas posibilidades de actualizarlo hay. Eso es un tema que tenemos que tener en cuenta. Esos telescopios serán superados en los próximos años prácticamente por todo lo nuevo que vaya llegando. Cámaras con menos ruido, mejores ópticas, ópticas de más diámetro, capacidades de guiado, aumentos de tiempo de exposición, todo eso no lo vamos a perder. Pero bueno, como somos early adopter y nos gusta probar cosas nuevas, a mí me pareció que este telescopio, con respecto a los que he comentado anteriormente, era mucho más razonable en capacidades, precio, sencillez de utilización. Tienen un telescopio similar a este, la gente de Vaonis, el Véspera. ¿Qué ocurre con el Véspera? Pues que cuando salió en crowdfunding o en Kickstarter tenía un precio muy más o menos razonable, pero básicamente se multiplicó por dos cuando se ha puesto a la venta comercialmente. Bueno, si no lo comprases en Kickstarter, te sale por aproximadamente 1500, 2000 la última versión Pro, ¿vale? Eh, Luego hay otras opciones mucho más portables, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Dwarf. El Dwarf 2 es un telescopio que pues tiene unas ventajas inherentes a su pequeño tamaño y al gran campo. Aunque no tengo uno de estos, me gustaría hacerme con uno por probarlo, porque yo creo que al final eh, es el momento de probar ese tipo de cosas. Es súper divertido, yo me lo estoy pasando muy bien con él y creo que también le voy a dar una oportunidad al Dwarf porque al final tiene cosas que el Seastar no tiene, igual que el Seastar tiene cosas que el Dwarf no tiene. Vale, vamos a pasar un poco ya a lo que es el funcionamiento del telescopio. El funcionamiento del telescopio es muy sencillo. Tú pones el telescopio en una superficie más o menos nivelada, es decir, tampoco te tienes que complicar en exceso, y él mismo te dice, cuando te conectas al telescopio, si está nivelado y te proporciona una rutina para hacer un nivelado del telescopio. El telescopio está lleno de giróscopos y de cosas dentro que te permiten ubicar perfectamente el aparato y su horizontalidad y verticalidad, ¿no? Entonces, básicamente, el proceso es que con las patas del trípode, o yo en mi caso con esta utilidad de Neewer que te permite hacer un nivelado más fino, vas moviendo las ruedecitas hasta que lo dejas perfectamente nivelado. Al final son dos círculos que se tienen que superponer. En el momento que se superpone no está en verde, ya podría funcionar perfectamente. Es decir, no es muy crítico con el nivelado. Los primeros días tuve eh, algunos mal funcionamiento, pero lo achaco a bugs de software más que al tema del nivelado. Por ejemplo, anoche estuve tirando exposiciones de casi una hora sin ningún tipo de problema. No se desnivelaba, no daba errores de desnivelado, no guiaba mal, guiaba perfectamente. Y, y bueno, pues ese es el tema, ¿no? Que yo creo que también las actualizaciones de aplicación van corrigiendo pequeños errores que en estas primeras versiones seguro que no vamos a encontrar. Bueno, pues básicamente una vez nivelado el telescopio, lo único que tenemos que hacer para que empiece a funcionar es seleccionar dentro de la parte de Stargazing un objeto. Lo podemos seleccionar en un mapa. Tiene un mapa incluido bastante bueno y detallado y le van añadiendo objetos paulatinamente. Es decir, que en ese sentido es maravilloso porque si no lo tienes ahora lo vas a tener dentro de unas semanas. Eso es maravilloso. Entonces, seleccionas el objeto y le dices que se vaya al objeto, básicamente. El telescopio se pone en marcha, se va al objeto y es maravilloso porque no tienes que esperar realmente a que veas el objeto, estar con los mandos intentando centrar el objeto. No, no es necesario eso. El propio telescopio tiene una rutina de plot solving que directamente lo que hace es identificar si hay un campo conocido con la imagen inicial que está sacando,
Él automáticamente, si ve que no está en el sitio, hace un plate solving, como os he comentado, y se va al sitio correcto. En un par de iteraciones aproximadamente, el objeto está centrado en el campo, sin ningún tipo de duda. Y ya pasa a la siguiente fase, ¿no? Es si le damos a exposición directamente del objeto, a grabar, automáticamente lo primero que hace es una calibración. Hace unas tomas oscuras, mmm, prácticamente está un minuto haciendo tomas oscuras y probablemente vías para tener un juego maestro apropiado para aplicar a las imágenes. Tened en cuenta que este telescopio no enfría, ¿vale? No, o sea, no trabaja con un enfriador termoeléctrico, un Peltier o similar, quiere decir que trabaja a temperatura ambiente. Entiendo que en invierno será maravilloso porque la temperatura será baja y el ruido será extremadamente bajo, y en verano pues funcionará un poquito peor, como nos pasa con las típicas cámaras Canon cuando las utilizamos en larga exposición y no están refrigeradas, ¿no? Pero bueno, básicamente yo lo que he podido comprobar a una temperatura de en torno a unos 20 grados es que el ruido no es un gran problema, ¿vale? Son exposiciones muy cortas, por lo tanto la cantidad de corriente de oscuridad es baja. El ruido asociado a esa corriente de oscuridad no es muy enorme, no afecta demasiado. Y luego, adicionalmente, he visto que, por ejemplo, el ruido de lectura totalmente negligible, es decir, no hay nada que nos indique que no podemos trabajar con estas subexposiciones tan cortas. Este telescopio utiliza subexposiciones de 10 segundos, ¿vale? Y luego utiliza el mecanismo este que tiene ZWO y otros fabricantes de Live View, ¿no? Es decir, que mediante software lo que van haciendo es cada exposición de 10 segundos que van tomando, si es válida, porque tiene un algoritmo para rechazarlas que no realmente cumplen los criterios, directamente la suma a la exposición original. Y va generando una imagen que conforme va apareciendo en pantalla vamos viendo que va mejorando la relación señal-ruido del objeto. Y muchísimo, ¿eh? O sea, es increíble. O sea, yo no he trabajado de forma normal con el Live View. Mi forma de trabajar es con exposiciones típicas más largas, ¿no? Cuando tenía cámaras CCD trabajaba en exposiciones de 15-20 minutos. ¿Por qué? Porque realmente la forma de conseguir señal era con exposiciones largas y mi cielo era suficientemente bueno para poder aprovechar esas exposiciones, ¿no? Luego, si tiras con filtro de banda estrecha, en cámaras que son poco sensibles al rojo, como la STL11000, que es una cámara que he tenido yo durante bastantes años, pues automáticamente tienes que tirar exposiciones de mínimo 15 minutos para que se entere. Si no, tienes imágenes ruidosas o haces muchas imágenes de poco tiempo, o las que hagas que tengan la suficiente señal como para poder procesar adecuadamente, ¿no? En este tipo de telescopios eso no es un problema. No es un problema porque ya os digo que las subexposiciones cortas funcionan muy bien. Mm, Probablemente la relación entre focal, tamaño de píxel, diámetro de la óptica y subexposición, la relación sonido-ruido obtenida gracias a que el ruido de la cámara es bajo y el ruido de lectura es muy bajo, pues hace que las exposiciones funcionen perfectamente. ¿Que podríamos hacer exposiciones más largas? Pues probablemente el riesgo de que rechazo de muchas superposiciones sería mayor. En este caso, yo, por ejemplo, anoche pude ver que prácticamente todas las exposiciones que hacía las sumaba, no rechazaba ninguna, por lo tanto, no había problemas de guiado, no había problemas de viento que te pueda fastidiar una toma. Eh, mm, no sé, es maravilloso. Yo no podía imaginarme que esto funcionara tan fácil. Entonces, el objeto empieza a formarse en la pantalla, cada toma de 10 segundos se va incorporando, como decíamos, rechazar las que estén mal. Y bueno, pues inicialmente empecé con exposiciones muy cortas, pensando pues eso, que con exposiciones cortas tendría menos riesgo, ¿no? Cortas me refiero de series de 3 minutos de exposiciones, 5 minutos. Y bueno, y esto está muy bien porque para determinados tipos de trabajos que hacemos los aficionados, por ejemplo, las observaciones públicas, didáctica, de astronomía, ¿no?
probablemente esas exposiciones cortas sean suficientemente notables como para que la gente que está mirando se quede alucinada, ¿no? Porque a este cacharro le puedes conectar varios dispositivos y cada uno puede estar viendo lo que se está formando. E incluso puedes hacer que con el propio dispositivo del usuario, el usuario pueda hacer sus tomas, las salva en su dispositivo, el usuario de al lado cuando termina puede hacer su toma y guardarla en su dispositivo, es decir, que abre un campo impresionante para la formación de astrofotografía, ¿no? Que al final pues permite que el usuario desde el momento uno interaccione ya con el telescopio. Y eso está muy bien, ¿no? Es un sistema muy automático, ¿vale? No penséis que luego podemos estar tocando todos los parámetros. O sea, tenemos parámetros que podemos tocar. Por ejemplo, podemos decidir si utilizamos el filtro antipolución o no. El filtro antipolución realmente es un filtro de dual band de H-alfa y O3 que si estáis en sitio con alta contaminación lumínica vais a poder utilizarlo para reducir ese aspecto de la contaminación lumínica, ¿no? Y si estáis en un sitio oscuro, para nebulosas es maravilloso, porque os permite sacar detalles y ampliar el contraste de la nebulosa con gran facilidad, ¿vale? Tenemos otro filtro que es el filtro típico de corte infrarrojos y ultravioleta, que si tenemos un cielo oscuro, pues nos puede permitir una profundidad bastante buena gracias a que capturamos muchas más estrellas. Al final cualquier filtro antipolución pierdes estrellas, ¿no? Ahí las estrellas más débiles las puede llegar a perder, ¿no? Y tiene un calentador. Ahora le han metido una rutina de enfoque manual. El autofoco funciona espectacular. Es decir, es autofocus y en aproximadamente dos o tres pasadas te saca el foco perfecto y no creo que sea necesario realmente autoenfocar, salvo para, por ejemplo, temas como la luna, ¿no? Y bueno, pues está muy bien indicado este telescopio para varias cosas. Uno, es muy bueno para el sol porque además de todo te incorporan un filtro solar que le puedes poner en el frontal y puedes hacer fotografía típica luz filtrada del sol. O sea, no es un filtro de estos de H-alfa que te permita ver la granularidad solar y las protuberancias. No, no. Estamos hablando de un filtro de que corta la luz lo suficiente para que podamos apreciar en la superficie del sol manchas solares y podamos hacer un seguimiento del sol. O sea, es maravilloso, ¿no? Es un telescopio perfecto para la Luna. Probablemente aquí el enfoque manual ayude a determinadas zonas de la Luna a afinar bastante mejor el foco, ¿no? Pero bueno, yo todavía en la Luna no he querido meterme. Lo he dedicado básicamente a cielo profundo, donde yo creo que este telescopio es una auténtica maravilla, ¿no? Porque si estoy consiguiendo lo que estoy consiguiendo desde Cerceda, que es un pueblo de Madrid que tiene un Bortel 5, no me puedo imaginar ese telescopio en un cielo mejor. Es decir, es lo suficientemente ligero y portátil para llevarlo a un cielo oscuro y cuando le lleves a un cielo oscuro el resultado debe ser espectacular. Básicamente, ¿no? Menor fondo de cielo, probablemente mejor señal en las imágenes y en mucho menor tiempo pues vas a tener un buen resultado y si le metes del orden de horas o varias horas de subexposiciones, que el aparato lo permite perfectamente, pues la imagen final puede ser épica para un telescopio de estas características. O sea, no vamos a comparar este telescopio con un rig de fotografía típico, ¿no? De astrofotografía, porque todos sabemos que pues, un buen telescopio apocromático, un reflector grande o un Smith Cassegrain son telescopios mucho más potentes y van a llegar mucho más allá de lo que pueda llevar ese telescopio nunca, ¿no? Y más rápido por el diámetro. Pero sí que es verdad que montar un observatorio con todo eso es súper complejo. Yo tengo mi observatorio y funciona muy bien, pero la complejidad de llegar a ese punto y el coste no tiene nada que ver con esto, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con eso en los resultados que podemos conseguir. No obstante, me ha sorprendido bastante, mucho, diría. Eh, lo cómodo, lo sencillo y lo rápido que se obtienen resultados. Entonces, las imágenes al final
se van guardando dentro del disco duro del telescopio y cuando cortamos una exposición se genera un JPG preprocesado por el software que te lo, digamos, descarga al móvil y lo tienes en el móvil. O sea, lo bueno que tiene este cacharro es que tiene resultados casi inmediatamente. Luego tú ya puedes coger las imágenes que guarda en FIT, llevártelas a PixInsight, te puedes llevar las tomas individuales, te puedes llevar la toma con todas las tomas sumadas y puedes hacer un proceso de esas imágenes con un stack típico de procesador de fotografía. He hecho la prueba con alguna imagen y efectivamente todavía ganamos un poquito más, ¿no? Que es, podemos tratar el ruido de forma separada de la señal, podemos aplicar máscaras, podemos hacer un montón de cosas, podemos tocar los canales, podemos jugar con un montón de parámetros que tiene PixInsight que te permite ir mucho más allá con las imágenes. Y las imágenes, al ser imágenes en color, pues tienen una ventaja, ¿no? Que directamente, a ver, esto es como todo, es el debate típico entre las fotografías con cámara monocroma y filtros o las fotografías en color con filtros, ¿no? Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Eh, las cámaras monocromas tienen sus enormes ventajas, las imágenes son extremadamente más limpias que las de una cámara OSC o single subcolor, como la queréis llamar, pero la comodidad que os da este tipo de cámaras es impresionante, ¿no? Es maravilloso ver el resultado en color en cuestión de minutos. Cosas interesantes que he podido observar, ¿no? En la batería, la duración de la batería de este telescopio es aproximadamente 6 horas, pero es fácilmente extendible con este tipo de cacharros, ¿no? Este es el típico power bank de 20.000 amperios, es maravilloso porque lo cargas rápidamente y no tienes problema de que el sistema se te quede sin batería. De hecho, este tiene doble salida USB y podemos cargar simultáneamente el telescopio y el móvil. O sea que si estamos en un sitio, disculpad, que no tenemos posibilidad de enchufarnos a ninguna toma eléctrica, que este telescopio se puede enchufar a una toma eléctrica con un cargador de móvil clásico, típico, el típico que tenemos para nuestros Android, es perfecto para enchufar el teléfono, cargar la batería o utilizarlo con carga eléctrica, ¿no? Pues si no tenemos esa posibilidad, siempre tenemos este tipo de cosas que realmente con un cacharro súper portable podemos tirar toda una noche sin ningún tipo de problema, ¿vale? El telescopio viene con un cable que podemos utilizar para cargar, para conectar al PC, porque al final el PC lo ve como un disco duro externo o si fuera un USB externo y las imágenes están dentro de un área hay una carpetita donde tienes todas las imágenes. Tanto si lo decides tú, las imágenes individuales o las imágenes agrupadas o los JPGs que genera el propio aparato, ¿no? Es muy fácil de conectar al PC y recoger todas las imágenes de tal manera que no tenemos realmente un tipo de uso complejo y difícil, ¿no? Eh, Cosas que me gustaría. Ahora vamos a pasar a las cosas, gaps o problemas que he detectado en este telescopio, ¿no? Bueno, una cosa que me gustaría es el poder encenderlo de forma remota. ¿Y por qué digo esto? Ya estoy pensando en el observatorio. Estoy pensando en montar este telescopio en una especie de plataformita situada en una de las paredes del observatorio, de tal manera que simplemente tenga que abrir el techo, pueda abrir el techo y directamente, si pudiera encender este telescopio de forma remota, podría trabajar desde el telescopio con mi modelo habitual de trabajo. Es decir, no me voy a ningún sitio, lo tengo o en el PC o en el móvil y lo controlo desde casa sin ningún tipo de problema, ¿no? Aparte que probablemente ese tipo de setups permita un estabilizado del telescopio o un nivelado mucho mejor y que no se pierda de forma sencilla, ¿no?
Pues eso, echo de menos el encendido remoto. Es decir, realmente una de las grandes ventajas de este tipo de aparatos es poder utilizarlo de forma totalmente remota, ¿no? Porque al final es perfectamente capaz de funcionar de forma totalmente remota. No tuve que salir ni un minuto, salvo para plantarlo en el suelo y luego para recogerlo. Así. El apagado sí se puede hacer de forma remota. Lo que nos falta, pues eso, es un procedimiento de arrancado de forma remota que sea factible, ¿no? Más cosas que puedo echar de menos. Bueno, pues todos pensamos, el software un poco más abierto, exposiciones más largas. Probablemente va a encontrar la funcionalidad de este telescopio, ¿no? Pero si este telescopio lo pudiéramos colocar en una cuña y estuviera preparado para ello, porque ya os digo yo que probablemente el funcionamiento de este telescopio giróscopos y nivelado hace que el modo ecuatorial sea imposible o no sea viable, ¿no? Pues si pudiéramos trabajar con un modo ecuatorial, pues podríamos hacer exposiciones un poco más largas, y este telescopio es suficientemente bueno en calidad para poder dar unos resultados espectaculares, ¿vale? Más cosas, así que eche de menos. Pues bueno, hay un hilo por ahí que hablan del dithering de las imágenes. Yo creo que no es necesario el dithering, porque al final, entre una imagen y otra, probablemente por las ineficiencias del track del telescopio, las imágenes se muevan lo suficiente como para que se haga un autodithering de forma totalmente manual, ¿no? Es decir, no hay que forzar que en cada toma se desplace el telescopio un poquito para que los píxeles no sean exactamente los mismos, sino que el propio telescopio, por su ineficiencia en el guiado, se desplaza relativamente. Tened en cuenta uno, primero que el campo rota, es decir, que este telescopio no compensa la rotación del campo. Es decir, él va girando las imágenes para irlas alineando por software, pero él no compensa esa rotación. Es decir, no es como, por ejemplo, el primer Baonis Estelina, que tenía un pequeño sistema de rotación interno de la cámara para corregir la rotación de campo y no tener que estar alineando las imágenes. Realmente considero que no es imprescindible ese sistema. En este caso funciona muy bien el rotar las imágenes por software y irlas alineando, y lo único que puede ocurrir es que perdamos algo de campo, ¿no? Porque imaginaos, si hacemos una toma suficientemente larga, pues la rotación es suficientemente grande como para que parte del campo lo perdamos, ¿no? Y eso es, bueno, un hándicap, porque este telescopio no tiene un campo muy grande. Es decir, este telescopio, con diferencia al Dwarf, el Dwarf realmente está pensado para exposiciones cortas también, campos más amplios y gran campo, básicamente. Este te permite campo de medio a gran aumento, es decir, tengo alguna imagen de la nebulosa anular que se ve espectacular, como con cualquier otro de mis telescopios, es decir, no hay una diferencia muy grande. Evidentemente, estamos hablando de 250 de focal frente a telescopios de 500 o de 1000 de focal. Es decir, hay una diferencia de detalle importante. Pero tampoco os agobiéis con eso, ¿eh? Este telescopio, por ejemplo, puede sacar detalle de galaxias sin ningún tipo de problema. En las galaxias más grandes, perfectamente. Y en las galaxias más pequeñas, pues hace un trabajo bastante bueno. Y ahí es donde va la segunda parte, ¿no? Oye, si sacamos buen detalle de galaxias, podemos abrir un campo más científico con este telescopio, que es el de búsqueda de supernovas, por ejemplo. Entre que con muy pocas tomas tenemos ya una imagen razonable y que podemos ir perfectamente saltando de un objeto a otro con cierta rapidez, pues en una noche nos podemos patrullar unas cuantas supernovas, ¿no? Unas cuantas galaxias en busca de supernovas. Probablemente no encontrarnos nunca ninguna, ¿no? Pero oye, es un trabajo súper bonito, interesante, y en el que un aficionado puede colaborar en la ciencia, ¿no? Que es lo interesante. Eh,
sería bueno también para este tipo de trabajos tener algún tipo de modo schedule, ¿no? Es decir, que yo le pueda seleccionar una lista de objetos y que el telescopio automáticamente vaya haciendo el tiempo que yo le diga, unas cuantas tomas, se vaya a otro objeto, unas cuantas tomas, se vaya a otro objeto, unas cuantas tomas. De hecho, con este telescopio nos lo podemos pasar gomma, ¿no? Porque podemos hacer el maratón Messier cuando llega la fecha casi perfectamente. Con un par de telescopios de estos, probablemente con uno solo pues sea complicado, ¿no? Pero con un par de telescopios nos barremos todos los objetos Messier con unas fotos súper bonitas y podemos hacer un póster con el catálogo Messier casi perfectamente. De hecho, voy a ver si lío a mis compañeros del grupo NTO y la primavera de 2024 lo intentamos hacer, ¿no? Porque la verdad es que lo intentamos hacer hace muchos años con telescopios de astrofotografía clásicos, ¿no? De cámara CCD y utilizamos dos telescopios y no llegamos a hacer todos los objetos, pero llegamos a hacer prácticamente 80 o 90 objetos. Con este estoy súper convencido de que es mucho más sencillo y podemos hacerlos todos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y luego, bueno, pues ahora ya por no liaros más y concluir, bueno, pues este telescopio básicamente yo lo compré en precompra en torno al mes de mayo-junio y me salió bastante bien de precio. Lo he comprado a través de un distribuidor español porque, bueno, pues me he quitado el tema de los impuestos, el precio era muy razonable y, bueno, pues la verdad es que a primeros de septiembre lo tenía en casa y llevo ya varios días utilizándolo en los ratos que tengo libres porque la verdad es que mi vida profesional luego es un poco complicada y no me deja mucho tiempo. Por eso últimamente no me prodigo mucho en astrofotografía clásica, ¿no? Porque el tiempo que tengo que dedicarle para el procesado y para la toma y el cansancio que acumulo al final del día, pues parece que no son compatibles, ¿no? Pero con este telescopio la verdad es que, como se dice ahora, es muy disfrutón. Es decir, no necesitas exactamente mucho para poderlo utilizar y ni estar demasiado pendiente de muchas cosas para que funcione. Quiero decir, que es triunfada inmediata. Lo pones fuera a funcionar, a sacar objetos en una noche perfectamente con tomas de en torno a media hora, sumando todas las tomas individuales, te puedes hacer 4 o 5 objetos fácilmente. Para alguien que empieza es maravilloso ver resultados inmediatos, ¿no? Y no frustrarse ni desanimarse, aunque a ver, esto es una carrera de largo recorrido, ¿no? Y luego llegarán los grandes telescopios y la astrofotografía bestial que vemos en YouTube, que vemos en Facebook, que vemos en las redes sociales y en los foros, pero es una buena forma de empezar. Es una buena forma de empezar y la puedo utilizar desde alguien muy joven a alguien muy mayor que quiera meterse en este mundo y tenga tiempo, la verdad. Y bueno, pues voy a concluir aquí simplemente pues comentando que no sé si voy a hacer más reseñas de este tipo, ¿no? Pero oye, esta me apetecía hacerla y espero que todo lo que os he contado aquí os haya resultado súper interesante. Un abrazo. Disfrutad del cielo y noches oscuras, perdón.